En los Andes de Venezuela, un testigo silencioso de la historia ha desaparecido. El último glaciar del país, un sobreviviente de la era de hielo, se derritió ante nuestros ojos. Con este evento, Venezuela se convierte en el primer país del mundo en perder completamente sus glaciares. Un hito sombrío que refleja una crisis climática que no conoce fronteras. Hace apenas un siglo, 6 glaciares cubrían las montañas de la Sierra Nevada. En 1910, en el Humboldt había alrededor de unas 300 canchas de fútbol de hielo glaciar. En el 2020 quedaban 5 y actualmente se perdió el 99% de esa enorme pared de hielo. El gobierno de Venezuela intentó frenar la situación, aunque la forma en que lo hicieron fue polémica y cuestionada por científicos y especialistas, pero ya llegaremos a eso. Por ahora, ¿qué es lo que nos dice este silencioso testigo sobre nuestro futuro? El derretimiento del glaciar no es solo una pérdida para Venezuela, sino una señal de alarma para el mundo. Los glaciares de América, desde Alaska hasta la Patagonia, están retrocediendo. Pero, ¿qué pasaría si todos ellos desaparecieran? Hola, yo soy Kat y bienvenidos una vez más a este canal donde abordamos diferentes temas de interés. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, ya que así me estarías ayudando muchísimo a seguir creando contenido de valor para ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema que probablemente todos vimos hace unos días en portales de noticias por redes sociales o incluso en televisión. Pero, ¿qué implicaciones tiene realmente este acontecimiento? ¿Te lo has preguntado? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En este video exploraremos las causas y consecuencias justamente del deshielo glaciar no solo en América, sino en todo el mundo, desde el aumento del nivel del mar hasta la pérdida de biodiversidad o la posible creación de otra distinta. Lo cierto es que las repercusiones son profundas y universales. Para estar todos en la misma página, vamos a empezar con las definiciones. Como siempre, pues por si no lo sabes, te cuento que los glaciares son masas de hielo que se acumulan en zonas elevadas o también en las regiones polares. El hielo glaciar se forma a partir de la acumulación de nieve. A medida que aumenta el espesor, la compactación provocada por el peso de la nieve ocasiona la fusión y la recongelación de los cristales que van transformando la nieve en hielo. Los glaciares en Venezuela, aunque ahora están desapareciendo, han tenido una importancia significativa, tanto ecológica como hidrológica. Durante su existencia, los glaciares venezolanos formaban parte del 99% de los glaciares tropicales del mundo. Ahora bien, debemos entender cuál es la importancia de los glaciares y por qué estos cuerpos de hielo han sido cruciales por varias razones. El acceso al agua potable. Los glaciares son una fuente importante de agua dulce, ya que actúan como reservorios naturales de esta. En tiempos de escasez de lluvia, el derretimiento glaciar puede justamente proporcionar agua para ríos y lagos, asegurando un suministro constante para la vida silvestre o para la agricultura y el consumo humano en general. Si se derriten todos por completo, eso puede alterar el ciclo hidrológico, afectando la disponibilidad de agua potable y aumentando el riesgo de escasez. Son reguladores del clima. Los glaciares influyen en el clima local y regional al reflejar la luz solar de vuelta al espacio, lo que ayuda a moderar las temperaturas. Los ecosistemas glaciares son hábitats únicos que albergan especies adaptadas a condiciones frías y extremas, contribuyendo a la diversidad biológica del país y del planeta en general. Sin embargo, varios científicos, biólogos y ecólogos aseguran que en la Sierra Nevada, que es la región donde se ha extinto nuestro último glaciar, surgirá un nuevo ecosistema en el entorno de su roca sólida, que aparecerán nuevas formas de vida, de flora y de fauna. Todo el ecosistema evolucionará para adaptarse a nuevas temperaturas y condiciones climatológicas, como ha estado sucediendo en la Tierra desde hace millones de años. De hecho, hay un documental excelente realizado por la Universidad de los Andes que nos habla sobre este tema. Abajo les dejaré el link por si quieren ir a verlo. Entonces, si la desaparición de estos glaciares dará paso a una nueva vida, tú te preguntarás, ¿y cuál es el problema?
Pues el problema está en el impacto en la actividad de nuestra especie, la especie humana. El impacto económico, cultural y social será muy grande. Venezuela particularmente tendrá que adaptarse a las nuevas temperaturas, a cambios en las cuencas hidrográficas y si me estás viendo desde Venezuela, no ignoras la situación con la deficiencia de este recurso vital. El verdadero impacto de este cambio será en nosotros como especie y no en la madre tierra, porque nuestro planeta pues ya sabe cómo autorregularse, mientras nosotros, por otra parte, digamos que formamos parte de un grupo de mamíferos complejos que en vistas de un cambio ecológico de tal magnitud podría incluso causar nuestra extinción. Los científicos hace mucho tiempo, décadas incluso, predijeron el fin de la corona y afirmaron que el calentamiento de las temperaturas dejará sin glaciares en 2050 a toda la cordillera septentrional de los Andes, que serpentea por Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero teniendo esta predicción en cuenta, si hablamos específicamente de Venezuela, te preguntarás, ¿acaso hicieron algo al respecto? Pues sí, las autoridades competentes lo intentaron, aunque hay quienes aseguran que de competentes no tuvieron mucho. Los estudios que se han estado haciendo, tenemos cerca de 2 hectáreas, que es lo que queda del último glaciar de Venezuela. No es El gobierno de Venezuela anunció en diciembre que iba a comprar unos 83.000 pies cuadrados de cubierta geotérmica para salvaguardar lo que quedaba de la corona. El gobernador de Mérida, Jason Guzmán, describió el esfuerzo como un granito de arena para brindar protección al último glaciar de Venezuela. una decisión a tiempo para retroceder en el calentamiento que ha tenido el material rocoso y el mismo glaciar. Y que en los próximos días estaremos nosotros haciendo un despliegue gigantesco. Más de 100 hombres hay que mover en bestias, en una zona muy compleja, sobre todo a baja temperatura, para poder garantizar la protección del glaciar de Venezuela. Usaron esta estrategia para aislarlo y protegerlo de la radiación solar directa y por ende reducir su derretimiento. Tomaron esta decisión con base en las mallas de polipropileno que se usan en Suiza para mantener frescas las pistas de esquí y que también se usaron para supuestamente proteger los glaciares. Pero investigadores de la Universidad de Friburgo concluyeron en 2021 que el método era inviable, definiéndolo como algo ilusorio y completamente absurdo, ya que el tamaño del glaciar ya había disminuido considerablemente antes de la instalación de la malla y probablemente estaba más allá del punto en el que la misma podría tener un efecto significativo en la preservación del hielo restante. Científicos de Venezuela, por su parte, advirtieron que la cubierta haría más mal que bien. Advirtieron de que libraría microplásticos nocivos en el medio ambiente y afirmaron que planeaban incluso pedir al Tribunal Supremo de Venezuela que detuviera la iniciativa. Pero ni el gobernador de Mérida ni el Ministerio de Ecosocialismo respondieron a las peticiones de estos comentarios. ¿Cómo estamos contribuyendo como especie al derretimiento de los glaciares? Aunque algunos procesos de la naturaleza son inevitables, los científicos han evidenciado que algunos comportamientos humanos, como puede ser la dependencia de los combustibles fósiles a escala global y la deforestación, empeoran la situación cada vez más. En el caso de Venezuela, lamentablemente ya no hay nada que hacer, pero esperamos que esto sirva como ejemplo para imaginarnos por un momento un futuro sin glaciares. ¿Qué pasaría si un día te despiertas y el calentamiento global ha derretido todo el hielo del planeta? ¿Tu país, ciudad o pueblo quedaría bajo el agua? ¿Nos ahogaríamos lentamente hasta morir? Recordemos que 9.3 millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta están cubiertos de hielo, y si todo ese hielo se derritiera de manera abrupta, el nivel de los océanos crecería aproximadamente 70 metros o más, dejando a los 7 continentes parcialmente bajo el agua. Sí, dije 7, pero eso es tema para otro video. En fin, ciudades enteras quedarían bajo el agua junto con el 60% o más de la población mundial.
África, por su parte, no se vería tan afectado, sin embargo, la ola de calor extrema lo convertiría en una región inhóspita e inhabitable, sin contar que la cantidad de dióxido de carbono que se liberaría en la atmósfera terrestre sería incalculable y mortal. Nos ahogaríamos solo por respirar. Sin hablar del cambio de las corrientes oceánicas, que aparte de causar la extinción en la mayoría de las especies marinas, causarían lluvias torrenciales en los desiertos y las sequías más áridas en zonas que ahora mismo son húmedas. Tendríamos mayor cantidad de desastres naturales, más de los que podemos contar, y eso provocaría aún más inundaciones. Creo que es obvio, pero igual lo voy a decir, la sociedad colapsaría y el mundo que ahora conocemos dejaría de existir. Recapitulemos, el nivel del mar subiendo se traduce en ciudades costeras inundadas, ecosistemas alterados, fuentes de agua dulce desvaneciéndose. Este es el escenario que podríamos enfrentar si no actuamos ahora. Ahora que ya un país se quedó por completo sin glaciares, ahora que hay flores creciendo ahora mismo en la Antártida, ahora que ha comenzado a derretirse el glaciar del fin del mundo, porque literalmente se llama glaciar del juicio final. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva para reflexionar, sobre todo, pues sobre la urgencia de tomar medidas para combatir el cambio climático. Como sociedad debemos ser conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente y trabajar juntos para preservar nuestros recursos naturales. Déjame tu opinión en los comentarios, es un gusto para mí leerte y recuerda que abajo en la cajita de descripción te dejo las fuentes de investigación e información que consulté para la realización de este video y mis redes sociales, que por cierto al momento de grabar este video pues les digo que estamos cerquita de llegar a los 160,000 seguidores en TikTok y eso me hace muy feliz. Gracias a todos por apoyar mi contenido y recuerda que me ayudas dejando un like y suscribiéndote a este canal. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.